Estamos en un proceso de degradación de los suelos, algo que nos afecta y pone en juego nuestra supervivencia. Y esto es causado por las prácticas extractivas, la minería, la extracción de hidrocarburos, la agricultura. En esencia, nos estamos llevando mucho más de lo que devolvemos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Bosque por Metro, acción cultivo regenerativo urbano, como una alternativa a los métodos actuales de producción. Y para eso me van a acompañar Juan Tambolini de Tambo Farms y Jero Acuña de Comadreja Orgánica. Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Bien, muchas ¿Cómo gracias. andan? ¿Qué haces, Tommy? ¿Cómo están? Qué lindo tenerlos acá, como sería una conversación nuestra de otros días. Gracias por el espacio, bro. Muchísimas Gracias, no, gracias. un gusto, la verdad que es lindo invitarlos, chicos. Les voy a dar, si quieren, un segundito a cada uno como para que se presenten, para que los que todavía no los conocen tengan la posibilidad de tener un primer acercamiento. Juan, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, querido. Bueno, muchas gracias, como decía Jero, por el espacio, por la oportunidad. Mi nombre es Juan, soy muy conocido como El Tambo de Tambo Farms. Y somos realizadores de bioinsumos orgánicos para la agricultura sustentable, tanto en el jardín, huertas, indoor y también en chacras y cultivos más grandes. Divino, A divino, ver. lo notamos. Gerito, Sí, bueno, yo soy Jero Acuña, soy socio fundador de Apollo Organic, que se dedica al estudio de los cultivos de Living Soil. Además también soy socio fundador de Comadreja Orgánica, que nos dedicamos a la elaboración de bioinsumos para la agricultura orgánica regenerativa. Y además también soy parte del equipo de Tambo Farms de Argentina, ¿no? Yeah, claro que sí. qué bueno, qué buena. Esta es una asociación muy potente. Potente. Me encanta. Me encanta. Bueno, ya que estamos y vamos a ir yendo también el tema, creo que algo que estaría bueno charlar desde un principio es la diferencia entre orgánico y regenerativo, porque de alguna manera pareciera ser que tienen cosas que ver, y de hecho las tienen, pero hay diferencias que son muy grandes. Y bueno, nada, creo que Tambo vos sos un, un gran indicado como para contarnos esas diferencias que tiene cada uno, de qué se trata. Bueno, buenísimo. ¿Están viendo el loguito por ahí? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Bueno, justamente nuestro logo muestra dónde estoy parado, en un ecosistema de suelo viviente que ya se expresa hoy en mi cultivo. Así sea en un vasito de tomar, si se hace ahí el cultivo en un vasito de plástico, ya hay vida en las macetas. Entonces vamos a trabajar con la sinergia de esta vida para llevar adelante nuestro cultivo, introduciendo probióticos, enmiendas orgánicas de suelo y con un manejo inspirado en el manejo holístico de la agricultura, que es un living soil no-till que integra la ganadería. Eso es una propuesta mundial hoy para reducir la huella de carbono de los humanos, o sea, para el, detener el impacto negativo que está generando el humano, tanto causando el efecto invernadero, contaminando las aguas, desapareciendo los suministros de alimentos orgánicos en las cadenas comerciales en plaza, y nosotros venimos a proponer un bioinsumo justamente para cultivo orgánico y sustentable, que no genera un impacto medioambiental negativo ni trabaja con bacterias que ya se sabe que generan un impacto ambiental negativo, sino que trabajamos con probióticos, hongos y bacterias normales de suelo que se ven en plantas sanas en la naturaleza, ya en nuestro ecosistema.
Y eso incluye también depredadores naturales que ya están en nuestro medio. Nos servimos del ecosistema y no de los desechos de una industria de explotación animal, sino de los animalitos de suelo, de los bichitos que ya habitan, y biodiversificando logramos tener un cultivo perpetuo, muy productivo, de alta producción y de también muy buena calidad, porque al ser orgánico es apto para la certificación orgánica, justamente, no tiene trazos contaminantes, no tiene químicos, sino que trabajamos con la misma microbiota, el microbioma de suelo productivo, que incluye microorganismos nativos que ya están presentes en nuestro entorno, hasta en el agua que regamos, o por lo menos se incuba. Cuando uno deja el balde con agua, ya sabemos todos que se incuba. Pasan cosas. Claro. ¿No? Como surge la vida, como claro. aparición de esa aparición espontánea. Yo creo que lo que planteamos es tomar conciencia de esa vida que ya está en nuestro cultivo, introducir mecanismos para administrar cómo el ecosistema interactúa entre sí, por ejemplo, para prevenir un hongo, para prevenir determinada enfermedad patogénica o fitopatogénica que se presentaba en el cultivo, o sea, enfermedades de las plantas. Si ya vimos que aparece tal hongo, empezamos a corregir el ecosistema, ¿verdad? Introduciendo una biodiversificación con microorganismos nativos y a su vez una especie que tiene el nicho evolutivo específico de depredar la plaga que tuviste, el hongo que tuviste. Volver a establecer un equilibrio, ¿no? Equilibrio natural. Al punto no eliminar de que, nada, exacto, sino que se vuelva a balancear. Si se desbalanceó es por un motivo y puede volver a encontrar su cauce. Exactamente. De hecho, esta armonía y balance del que hablas se ve, tácitamente lo ves en el cultivo, por ejemplo, cuando una planta ya cumple su ciclo y es natural que se degrade, es natural que lo que de repente se considera como una plaga simplemente se armonice con ese ecosistema natural y haga su trabajo, que es degradar esa planta dejando intacto el lugar, sin envenenarlo, sin dejar un trazo contaminante. Sí, que podríamos decir además que el hecho de que esté tiene una función, digamos, ¿no? No es que está, porque sí, digamos, no es que porque a nosotros no nos venga bien el hecho de su presencia, no significa que es maligno o que es un elemento hecho para funcionar en nuestro detrimento. Muchas veces también tiene que ver con un desbalance que viene de nuestra mano y que la aparición, la sobrepoblación viene de ahí, ¿no? Del organismo en sí mismo. Claro, de un principio que es combatir la naturaleza en lugar de formar alianza con ella. Entonces ahí agarro ese dato que decís, creo que podríamos decir que uno de los puntos fundamentales, y creo que acá Jero va a tener mucho también para compartir, es que lo regenerativo tiene que ver con los microorganismos, tiene que ver con la interacción entre ellos, tiene que ver con generar espacios que sean propicios para esas interacciones, con los biomas. Como un primer acercamiento, eso está intrínseco, ¿no? Claro. Yo les quería mostrar rápidamente unas imágenes A ver, del sí, tema. mostranos. Estos son unas bacterias de cólera, por ejemplo, que están en derivados. Por ejemplo, puede estar presente si se utilizan derivados de animales de explotación. Por ejemplo, la vaca, ¿no? Si se usa sangre de vaca. Después, acá les muestro salmonela, que es derivados de pollo. Hay mecanismos para actuar que son de control biológico. Por ejemplo, los microorganismos eficientes y nativos ya se ha sabido que actúan para limpiar y controlar los coliformes, el cólera, la salmonela, incluso haciéndola desaparecer del medio. Asimismo, los microorganismos combaten fitopatógenos, patógenos de las plantas. Le estoy mostrando botrytis ahí en flor. Eso también, los microorganismos corrigen la biota. Obviamente que hay que hacerle un tratamiento, no es nada milagroso, hay que establecer ese orden natural con la herramienta que tenemos, que es el bioinsumo orgánico. Muchos, cuanto más biodiverso es nuestro ecosistema, mejor. Ahí les estoy mostrando idio.
¿Cuál es el depredador natural del oidio? El tricoderma, pero sobre todo tener un medio equilibrado, todos lo sabemos, tener un medio, un microclima en armonía. Y eso lo podemos lograr a nivel de la microbiota. ¿Cómo? Trabajando con probióticos que depreden Fusarium, como lo que les estoy mostrando, también incluso Botrytis, Fusarium es el mal del tallo, para los que no saben, Botrytis es el mal de la flor, del fruto, y otras bacterias como Fusarium es el mal de la raíz también, ¿no? Y hay El Rhizoctonia dumping también. off. Claro, ese es el Pythium, Perdón, que hace sí. dumping off, los microorganismos le hacen control biológico al Pythium. Son hongos que todo cultivador ve y aprende de ellos, ya introduciéndose en el cultivo ya es normal. ¿Cómo los combatimos? Con microorganismos, consorcios microbianos. Ahora les estoy mostrando, por ejemplo, distintas recolecciones de IMO, que si bien se ve blanco como ese hongo, es otro tipo de hongo de suelo más normal, que ataca al oidio también. Establece la microbiota para no caer en eso de que se te honguean las plantas después que venís bárbaro. Como con probióticos, como el kéfir, pero para plantas. Como la kombucha que ya el humano consume, o como los lactobacilos del yogur, pero para plantas, diferentes especies de suelo que nosotros criamos, incubamos, y algunas incluso se utilizan para hacer vinos, masa madre, por ejemplo, para hacer pan. O sea, han estado los probióticos con nosotros a lo largo de la evolución, o sea, con los humanos a lo largo de toda la evolución de la civilización. Quería mostrarles tricoderma también, el tricoderma es excelente aliado, y bueno, también el botrytis, es el mal de la uva que afecta al cogollo, no le tengan miedo porque también hay un vino botritizado, como bien hablabas hoy que tuviste la Hablábamos oportunidad. antes, sí, muy dulce además, ¿no? Como nadie, o quizás uno, o sí, bueno, es que el fermento genera eso también. Pero diríamos que un vino que viene de botrytis es rico y es riquísimo. Y como decíamos antes, Y se pudo dar carísimo, y ese que carísimo. provee, carísimo. Pero se da también, como hablábamos antes, ¿no? Por esas condiciones ambientales que sucedieron en ese momento. Y que incluso, agarre esa anécdota porque creo que va a conectar bien con lo que veníamos charlando también con Jero, ¿no? Sobre la producción, sobre si lo regenerativo también pueden tener, se puede considerar como una estrategia para producir, tanto desde un lado como la industria vitivinícola, como puede ser la industria canábica, que está totalmente emergente, digamos, ¿no? Y que, como decíamos antes, este vino lo pudieron hacer por las condiciones ambientales. Ahora, ¿qué podrías decir vos, Jero, sobre esto de que lo orgánico no crece lo suficientemente rápido, que no te crece la suficiente producción? Que sí, te puede salir rico, pero vas a tener pocos pollos, por ejemplo. Bueno, eso es un mito, ¿no? Si uno empieza a adentrarse en estas prácticas de cultivo orgánico, regenerativo, en el living soil, sobre todo, eh, y empieza uno mismo a ver el suelo como un ecosistema y como un ser vivo también, donde hay vida y hay muchos seres vivos, y encuentra ese balance con respecto a la temperatura, humedad, oxígeno, todo lo que nosotros necesitamos para hacer una correcta homeostasis en nosotros en el cuerpo como seres humanos, también se tiene que dar en el suelo para que esto sea satisfactorio y ocurra todo esto de que sea rápido, de que las plantas que se cultivan en el living soil puedan sobrellevar si hay algún estrés que provoca uno como cultivador, que la planta se reponga mucho más rápido y que también tengamos una producción más abundante por la cantidad, la constancia que hay en el suelo de actividad, que es el reciclado de los nutrientes y demás. Pero bueno, son todas condiciones de ecosistema en el suelo como un ser vivo que nosotros tenemos que cuidar como si tuviésemos una mascota, que tenemos un ser vivo que no le puede faltar agua, no puede decir, bueno, no, hoy no riego, lo dejo ahí. Aunque no lo veamos, ¿no? Porque Aunque no digo, lo veamos. recién hablabas Exactamente. de este sustrato que que sigue, que está ahí en esa producción y que nosotros en realidad no la estamos viendo, pero están sucediendo muchas cosas. Exacto, exacto. Eh, a mí me encanta, por ejemplo, todo lo que son los insectos, que son también actores fundamentales del living soil. Me dedico también a la cría de ellos mismos
Y bueno, también son seres vivos que también constantemente estamos cuidándolos, alimentándolos, ¿Insectos como cuidándole cuáles? la temperatura. El Tenebrio monitor, que lo utilizamos en este caso para obtener las deposiciones como si fuese un guano de tenebrio, que es bastante Entiendo. conocido, para no Y usar para qué guano. sirve? Es como un reemplazo de la opción vegana, digamos, de los guanos pues, como puede ser de conejo, de murciélago, de gallina, etcétera, de otro tipo de animal, mamífero en este caso. Y que me imagino además que por ser un insecto, ¿no? Como no te ocupa mucho espacio, ¿no? Como No, uno puede tener una pequeña colonia. Bueno, así mismo también las vaquitas San Antonio, que también es fácil criarlas y tener ahí para hacer control biológico. Después pueden ser los persimilis también, que eso está buenísimo que se propague en todos los suelos. Y además de ácaros y demás, ¿qué hacen? descomponedores de ¿Cuál materia es la orgánica. función del persimilis? Perdón, es que te pregunto porque No, está bien, quizás... no hay problema. El persimilis se usa básicamente para control biológico contra la araña roja, pero Ah, también claro. tiene su lugar en el living soil, como cualquier ácaro que está circulando por este medio, haciendo tunelcitos, aireando, metiéndose en el suelo, descomponiendo materia orgánica, formando simbiosis con otros insectos y incluso con otros microorganismos también. Bien. Justo tengo bastantes fotos de Anda todo eso que hablas. pasándolas, ahí yo las estoy viendo, así que están buenísimas. Sí, justo estás ahí enganchando. Y entonces, volviendo a esto de la producción, ¿qué es lo que a mí me asegura, digamos, yo, digamos, soy alguien que está cultivando con sales, que es, creo que la mayoría de hoy en día está en ese plan, o en lo orgánico. Y yo me voy al living soil, ¿qué es lo que a mí me va a asegurar? ¿Qué es lo que a mí me va a decir que voy a tener una cosecha, mira, como las que venía teniendo al menos? En realidad, primero hay que animarse y hay que armar todo, como te digo, todo este ecosistema Ujú, y uno conocerlo y saber cómo funciona y darnos cuenta si eso está saludable y aprender de eso. ujú. Plantando en él, plantando algunos cover crops, algunos cultivos de cobertura. Eh, Nos vamos a dar cuenta anteriormente, antes de plantar, por ejemplo, en el caso del cannabis, de ver qué Ujú. salud, qué rapidez tiene eso de germinar, si germina bien, si está saliendo uniforme, si tenemos una humedad uniforme en el, en el, en el suelo, en nuestro contenedor. El concepto que manejan ustedes de bosque por metro cuadrado a mí me parece muy interesante porque yo de manera solamente autodidacta estudio cómo hacer un cultivo en interior en un espacio reducido, formar un ecosistema en un espacio reducido. Y llevando adelante todas estas técnicas con los bioinsumos y respetando el ecosistema y respetando la vida que hay en él, pude darme cuenta por mí mismo la diferencia que hay en la velocidad que hay también en el crecimiento, como te decía, cuando se recupera una planta por medio, si hay algún estrés, y también la Ujú. alimentación de la planta, el crecimiento, la floración y demás, muy abundante. Y me di cuenta de probando las mismas cepas que uno viene cultivando de hace tiempo, que hay un cambio muy notorio, que es como que sale todo más acentuado la parte genética de la misma planta, gracias a toda esta actividad de los microorganismos y esta simbiosis que se forman, como pueden ser los aromas, los terpenos, que se sienten más, las flores son un poco más compactas. eh, Sin entrar en algo esotérico, podríamos decir que la planta es como que entra en un estado más natural, ¿no? Como más yo de creo que recupera sí, esa porque genética que tenía en un espacio que remite más a lo que es la planta por sobreestar en una maceta sí. aislada, sin microorganismos, sin interacciones, sin otras plantas, sin otras U- raíces. Ustedes lo Exacto. pueden ver cuando van a la verdulería y compran un tomate transgénico y después le dicen, tomá, comete este tomate orgánico. Y uno ya lo corta y lo ve por adentro y ya de solo mirarlo uno se da cuenta cuál es el orgánico y cuál es el transgénico, ¿no?
Bueno, esto mismo se da en el cultivo del cannabis con el living soil. Qué buen ejemplo ese, ¿no? Como el tomate que vos lo ves y está todo rojo y por dentro te das y el sabor del tomate, el olor, a uno que de repente no le pasa nada. Sí, está la cáscara, pero no, está la forma, pero no. Me gusta esto además que hablábamos antes de como de los insectos, ¿no? Que nombrábamos y a esto del persimilis, me estabas nombrando antes. También hay, ¿qué más me habías dicho, Gera? Se me acordar así, no. Quiero Tenebrios, repetir lo que te dijo. persimilis, vaquita San Antonio, ácaros descomponedores, colémbolos, hay de todo un poco, que son actores que Hay aparecen nemátodos también que sirven mucho. también, Para todo lo que Bueno, va. justo con eso que estábamos hablando de los insectos, Sí, es una pregunta que creo que preguntan mucho y que la recibimos, ¿no? De esto de qué pasa cuando tengo una cama o cultivo de living soil, toda esta interacción de microorganismos, ¿no me va a generar que se me llene de bicho? Se llena ¿No? de bicho. ¿Y dónde vive el bicho? Contá para alguien que no Ahí arrancó. es donde entra el Living Soil Manager. Cada jardinero elige con qué ecosistema trabajar. Por eso, viste, ¿te acordás que yo te contaba que en el termo, por ejemplo, tenemos el tambito, en donde se podría poner el nombre del ecosistema que tú estás administrando, ¿entendés? Y ahí es tu ecosistema, y es un ser vivo. Y vos podés elegir cómo se compone ese ecosistema, obviamente trabajar con los microorganismos nativos, y con eso es inevitable porque vos ya estás en este medio, ¿entendés? Es lo que te Ya va a estás en dar, lo nativo de alguna claro, manera. tener la biota normal, local, primero, y las enmiendas necesarias para el cultivo canábico, con biominerales naturales, muchos son precipitados por bacterias, y en un inóculo vegetal orgánico y o sea, sólido y uno líquido también, con Ujú. dominancia bacteriana de probióticos, este, bacteriana fungi con dominancia bacteriana. Este, eso te lo digo porque con eso mismo tratás bichos, no es necesario comprar los bichos. Muchas veces cuando vos estableces la biota nativa normal, ya el ecosistema, Parece. estableciste la base de la cadena alimenticia. Entonces Claro. no tenés que estar dejando de vuelta, sino que ya empieza solo una sucesión de insectos que empiezan a aparecer a comer la plaga. O sea, hay que tener, don't panic, it's organic. Hay que tener paciencia, ¿entendés? Porque te aparece el bicho, pero por eso usamos plantas compañeras, se biodiversifica. Con plantas tenés mosca, plantás tabaco, las moscas quedan todas pegadas de tabaco. Claro. Y así, tenés cannabis, tenés araña roja, plantás tomateras, llevás la guerra biológica a las tomateras, ahí En liberás los vez de exterminar todo, lo empezar a armonizás, lo introducir cosas que armonizás. ayudan a balancear, ¿no? Claro, reconoces que hay un problema y llega un punto que se convierte en por ejemplo, utilizando nuestro biorrepelente esencial, se logra establecer un punto para los depredadores naturales, un punto de cacería, por ejemplo, de la araña roja. Estamos viendo ahora un ejemplar de la araña roja, la arañuela, en la foto. Después, ¿qué ataca la arañuela? Phytoceibulus persimilis, claro que sí, nosotros criamos, eso es muy fácil de criar hasta en el compost. ¿Tenés Nosotros una tenemos, imagen por ahí de Persimilis? sí, del A ver persimilis, si la claro. podemos ver. A ver si aparece Esta. por ahí. Mirá, en plena cacería. Ahí lo tenés, al depredador. Está Qué hambriento loco, ahí. qué loco que esa vida suceda Este, efectivamente, quizás son, abajo de son, nuestra suela de zapato, ¿no? Y son está ahí. fotos de pioneros, nosotros los tenemos grabados, que lo pueden ver, al persimilis y otros ácaros saprófitos normales, biota normal, que ya habitan en nuestro ecosistema, y se aplica control biológico de los insectos muchas veces con bacterias como Bacillus thuringiensis, que ya está incluida en el consorcio de los propios microbios, porque Bacillus subtilis, por ejemplo,
facilita la absorción de fósforo, también hace control biológico contra hongos y algunas bacterias que los insectos propagan. Entonces podés ir armonizando el ecosistema a gusto, introduciendo una especie, biodiversificando, una especie que ya está inevitablemente en nuestro ecosistema porque se consigue acá, comprar las cosas en el grow y estás liberando de todo desde que estás cultivando. Es así que es tomar noción de la microbiota que ya y el impacto que estamos generando en lo que si haces lavado de raíces, liberás cuando haces el lavado de raíces. Por eso nosotros promovemos el Living Soil, porque cuando el Living Soil se armoniza, ya no haces más lavado de raíces. Tenés producción enzimática in situ, incluso. ¿No? Al principio tenés que regar enzimas, pero después naturales, obviamente. Autosustenta, digamos, ¿no? Está Claro, o generando sea, un cuando uno ecosistema. introduce un inóculo, lo que está haciendo es inocular, es propagar una especie beneficiosa para el momento del ecosistema, que eso lo tiene que evaluar el guardián de cada ecosistema. Me gusta algo que nombrabas antes también, es como la interacción o el introducir una población, ya sea una bacteria, de un insecto, de un hongo, no es solamente para una cosa, sino que tiene un efecto, tiene una función y tiene otras funciones. Claro. Entonces, eso es lo que también, al empezar a entrar, creo, ¿no? en ese equilibrio, es lo que hace también que suceda la interacción y este balance propio, en vez de tiro una cosa para esto, y esta para esto, y esta para esto, como si todo fuera con esa linealidad que la naturaleza además podemos ver que no maneja de esa manera, Claro. ¿no? No, son ciclos que vienen a su vez justamente como parte de las interacciones de un ecosistema. Además, cada microorganismo, cada organismo, cada insecto, libera metabolitos en la vida. Por ejemplo, cuando mueven el exoesqueleto, cuando hacen sus necesidades, o sea, se libera lo que la gente conoce como urea, pero ya química, ¿no? Acá la aplican, todo lo que aplican es químico para matar el suelo, eso tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque cuando a la doña le aparece un bichito y va a preguntar que no le vendan solamente puro químico, que es lo que se ve, Claro. sino que tenga la opción orgánica para el jardín, para lo que va a comer, para lo que va a fumar, para lo que va a cocinar, si va a ser comestible. Digo esto porque ya viste el grupo de crecimiento de mayor crecimiento es la tercera edad en cuanto a probar el cannabis por primera vez. Ahora ya la gente mayor, viste, ahora que se está legalizando, bueno, ya han avanzado muchísimo la legalización Sí, también. totalmente. Bueno, no sé si diría, yo no sé si me voy a meter en que avanzamos muchísimo con la legalización, pero sí podría decir que avanzamos muchísimo en que la gente de tercera edad lo empiece a incluir como una posibilidad dentro de su remedio para patologías, para dolencias, digamos, eso es muy importante y habla Como también de las siempre lo fue, cualidades que tiene, como siempre lo como fue, siempre lo nuestras fue. abuelas usaban Y hierbas. como, y Ah, como nuestras abuelas y quizás bisabuelas cultivaban también, ¿no? Quiero decir, porque como siempre lo fue el asunto del cannabis, pero resulta ser que empezamos a trabajar con el Living Soil y las respuestas están atrás. Están en cómo cultivaban otras civilizaciones, en cómo había estrategias previas a la electricidad y civilizaciones que se mantenían de a por millones, ¿no? Como de repente es otra historia. Bueno, pero en eso del espacio, creo que hay algo ahí como del cuánto hace falta para albergar estas poblaciones, cuánto hace falta para que se pueda generar, ¿no? mirá, este bro, ecosistema. mirá, Creo bro, que la eh, vida se eh, abre camino, ¿tá? La vida se abre camino en lugares impensables. ¿Ah? Es solamente darle un empujoncito y dejar de envenenar. Y vas a ver que tu ecosistema va a biodiversificarse y va a llegar a niveles tróficos que te va a hacer sacar en 4 meses cogollo así, con un aroma orgánico que decís, loco, estos son terpenos. tomá, pavo, para que esté mirando en este Son momento. terpenos. Si Y te en quedaba en 4 semanas de flora y en 5 semanas de flora, con un metabolismo cíclico de Living Soil ya con la fotosíntesis incrementada con el efecto Emerson y toda la red trófica ya trabajando desde las arqueas, bacterias, hongos, nematodos, protozoarios.
me acuerdo, ¿no? De memoria no estoy leyendo, pero son microorganismos que uno los ve. ¿no? Los anélidos son las palabras de Eileen Ingham, bro. Ella es una referente para nosotros, vos lo sabés, yo te lo dije. Jess Lowenfeld también. De Teaming with Microbes, Teaming with Fungi, Teaming with Nutrients, son los libros que él escribió. Bancame, Tambo, que estás ya entrando en una de bajar mucha, y yo sé que el que está ahí del otro lado está intentando con el lápiz o con la mano. No till living soil. No till living soil. Eso podría ser la clave para todos. Si hay una duda, googleate eso, lo vas a encontrar. Claro. Quiero recalcar esto del espacio porque pareciera ser que para muchos es como una limitante, y de eso hablábamos el otro día, ¿no, Jero? Sí. El factor limitante no es el espacio, porque mirando uno la naturaleza, uno puede ir a un bosque nativo, puede delimitar con la mente un espacio de 2 metros por 2 metros, identificar algunas especies nativas y buscar en esa biodiversidad, en ese lugar, y poder tener la posibilidad de ver lo que uno levanta, que es un mantillo de suelo, y ver esa biodiversidad entre las manos de uno mismo y decir, bueno, esto lo voy a trasladar a un contenedor para hacer un cultivo, ¿sí? Nosotros los que estamos en la ciudad tenemos algún espacio reducido y decimos, bueno, cultivo en una carpa, ¿no? Bueno, ¿qué hago? Y bueno, trato de emular eso, lo que yo veo en la naturaleza, el lugar donde yo recolecté y me traje un mantillo y miré las especies nativas y vi que no había enfermedades, que estaba todo sano, que el suelo tiene un aroma a bosque muy marcado, y digo, bueno, voy a emular eso en un espacio reducido. Y llevo adelante un cultivo. Puede ser lo que a mí me gusta, como es esta técnica de cultivo no-till, del no labrado, ir haciéndolo por capas. La que mejor está es la cama tipo maceta. Raised bed. Eso, la cama levantada. Empezar a llenar, hacer el cultivo tipo con la técnica de lasaña, donde vas incorporando distintas enmiendas por capas y te armás un suelo vivo, nutrido, un ecosistema donde vos empezás a biodiversificar con biopreparados que te podés preparar en tu casa. Y si no, bueno, comprás bioinsumos, ¿no? Todo pensado con probióticos y bueno, y llevarlo adelante de tal manera que eso sea satisfactorio y que sea sostenible en el tiempo, ¿no? No que hagamos un cultivo en una cama. Un segundo, vos me decís que yo puedo ir a un lugar y comprar lo que sucedió en ese mantillo sin tener que hacer todo el laburo de repetirlo y aún así poderlo llevar a mi casa, a mi cama. ¿Eso es posible? Claro, hoy. Hoy ¿Es mismo posible hoy? ¿Ahora? Ya lo tenés ahí, papá. Mirá, Eso está en Farms. Acá está, y esto es todo lo que tiene Jero ahí atrás, bro. Bien. Eso para el que esté del otro lado, fundamental. Claro, los que les interesa esta técnica de cultivo, claro, ya lo criamos acá para ustedes y lo vamos biodiversificando para que sea cada vez más completo, que cubra un espectro más amplio, y bueno, ese es el reto, ¿no? Con el cultivo no-till. Lo más importante para mí es, aparte de que hagan no-till, que saquen ese chip de la agricultura no convencional, donde antes yo también lo he hecho, que llenaba macetas con tierra cultivada, después se descarta eso y así no. Acá tratamos justamente, como es un espacio reducido, no podemos estar entrando con bolsa de tierra al hombro, el edificio subiendo, bajando. Hacemos un cultivo donde cada vez lo vamos reforzando en la misma cama de cultivo en interior y la vamos potenciando ese ecosistema. Y cada vez ¿no? Regenerando, exacto. Cultivo tras cultivo vamos regenerando. Exacto, una definición muy clara de qué abarca regenerar, que te dejes de sacar, de que dejes de tirar la tierra de tu cultivo y la vuelvas a utilizar. Exacto. Vuelva a tu propósito. ¿Te acordás, Tommy, que la otra vez hablamos, dijimos, bueno, acá en la ciudad, ¿cuántos grows hay? Dijimos un número.
Bueno, multiplicalo, ¿cuántas carpas vende cada grow? Multiplicalo. Y se van haciendo un montón de gente que está cultivando en espacios reducidos hoy en día, en este momento, y veo gente, cultivadores, que siguen poniendo las macetas abajo de la canilla para hacer el lavado de raíces, usan Ahí van todos los fertilizantes, fértiles. se va todo eso a los cursos del agua y están pasando las cosas que pasan. Exacto. Hay que tomar conciencia de lo que está Y hoy haciendo es uno ilegal. mismo. Y hoy es ilegal, o sea, hoy Hoy no encima que está. es ilegal. El día que sea Olvidate, ya legal, hay megacultivo. Ya hay cultivo a cielo abierto ahí, No, papá. no, a ver, no hay dudas que hay cultivos a cielo abierto, pero el hecho de que Olvidate, sea ilegal también te marca una no hay pauta más de que no ilegal. está en el potencial de la cantidad de gente que puede cultivar. Y que claro, mucho del que hoy exacto. cultiva tampoco está en su potencial. Dale, hacelo legal y se va a poner en un campo, en un invernadero, en el primer lugar donde le den un pedazo de tierra, se va a poner a cultivar. ¿Y cómo lo va a cultivar? ¿No? Claro, exactamente. Y como Orgánico. hablábamos recién que esto era regenerativo, mismo cuando nosotros estamos acostumbrados, hacemos alguna poda, hacemos alguna defoliación. Lo importante de todo esto es que, como es regenerativo, vuelve al suelo. No es que agarramos las hojas y la tiramos a la basura y le vamos dando vuelta, como es ilegal, para ver dónde la tiramos. No, lo volvemos al suelo todo esto, hacemos capas, hacemos mulch, eh, para seguir nutriendo a la planta de manera natural. Sí, y que, digamos, eso también nos hace que podemos empezar a reincorporar, ¿cómo decirlo? La biomasa empieza a convertirse en una riqueza, que para la Exacto. naturaleza Es no hay cuantificable. desecho. Y es Otro recurso. cuantificable, papá. Y es cuantificable, muy Sí, bueno eso que señor. nombraste Sí, hay también. una unidad de medición de la concentración de esporas y propágulos infectivos, que es UFC, Uniforming Colony. Y eso vos haces una prueba de suelo en el cual haces un conteo de microorganismos, que es lo que enseña Elaine Ingham en su curso. Dato ese Este, para que esté escuchando. y vos podés hacer un cálculo de la biomasa, exacto, y valorizar tu suelo cuánto vale, papá. Y lo lindo de esto es que biodiversificando podemos todos generar una biomasa probiótica, medicinal, no patogénica, sin trazos de contaminantes, teniendo un impulso regenerativo en el ecosistema, reintroduciendo las especies que ya están porque el humano ya las propaga. Las especies, muchas especies son cosmopolitas, están propagadas por de distribución en todo el globo. ¿Entendés? Y esas especies ya se conocen sus beneficios, perfecto, están en el microbioma, genial. Se pueden aplicar con probióticos para generar un cultivo productivo, así, asá, con la flor de la punta del pistilo rosada, sí, se puede. Olor a guana, sí, claro. Trabajamos con la microbiota, tenemos guayaba, tenemos arasá, tenemos níspero, tenemos nuevos olores, nuevos compuestos, medicinales incluso, para un mercado de consumidores de adulto medicinal y de consumo en general, ya terapéutico, recreativo, ya se está legalizando en distintos lugares del mundo y el microbioma que trabajamos tiene como bien decía Jero, un efecto directo en la potencialidad de la genética de expresar todos sus atributos, todas las cualidades que se traducen a una flor de mejor calidad, de mejores calidades, de mejores sabores, de mejores terpenos, de mejores cannabinoides y distintos sobre todo, no mejores, diferentes también. Sí, y bueno, esto de que ay, mira, me fue la idea. Ah, sí, ya está, ya la volví a agarrar. ¡Fum! No te vayas. Hablábamos antes, ¿no? ¿Qué es lo que hace que el living soil sea más productivo, ¿no? ¿Qué es lo que hace o que sea válido como un método productivo? Y acá esto que estabas nombrando recién entra Sea, dentro, ya no dentro de lo que sería, sino más. que sea Porque, cannabis friendly y que exceda tus expectativas como grower. ¿Por qué? Porque ¿qué claro, pasó? Claro, ¿qué pasó? Te quedó con poco fósforo. Hay bacterias que habilitan fósforo, Bacillus subtilis, nosotros la proveemos. Vos podés biodiversificar con una espora o podés biodiversificar con un preparado biodinámico que a su vez engloba el ecosistema del Bacillus subtilis porque está en un consorcio
donde predomina el Bacillus subtilis, pero también hay una sinergia de Living Soil ya activa en el biopreparado, desde que se inocula con un prebiótico en un medio, un extracto vegetal. ¿Por qué? Porque ya trabajamos con materia prima orgánica del medio que ya tiene probióticos, y eso mismo lo puede hacer cada uno en su casa, separando lo orgánico y consumiendo solo orgánico, y obtener así, por ejemplo, con compost termofílico o con lombricompost, un inóculo madre de todas las especies necesarias para un cultivo productivo y que exceda las expectativas, porque siempre el mejor inóculo es el nativo. Por eso nosotros habilitamos el Tambo Boom, también es un inóculo como para hacer un compost tea, pero nativo, con el microbioma nativo. Me nombrabas recién esto del Probiótico. compost termofílico, y yo sé que Y lo le habíamos diga, hablado, lo habíamos señal. comentado eso con Jero también, ¿no? Como qué diferencia hay entre el vermicompost, qué diferencia hay entre el compost termofílico. Yo personalmente tengo bastante interés por la parte del termofílico porque tengo un montón de hojas de marrones y de verdes, que incluso los vengo juntando para hoy y preguntar bien en detalle digamos, ¿no? 60-40. ¿Cómo hacer con el 60-40, compost, 60-40, ¿no? 60-40, 60-40. 60 de marrones, 40 de verdes. ¿Y para qué querría hacer yo o para qué querría hacer alguien un compost termofílico, Jero? El compost termofílico sería como una de las herramientas fundamentales para trabajar en un living soil. Ok, Vendría a ser como el primer inóculo donde yo tengo todas las bacterias que voy y los microorganismos que voy recolectando de todo lo que voy a compostar. Es el trabajo que uno hace artesanal, manual, de convertir toda una biomasa en un abono, ¿no? Que ese abono es orgánico, que contiene muchos microorganismos y que después los vamos a usar para diversificar nuestro suelo y nuestro cultivo. No solo mezclándolo en el suelo, sino también haciendo extractos con eso, ¿no? Para hacer compostí y demás. El término termofílico es el término sí. que se utiliza para diferenciar las bacterias, digamos, que van a estar trabajando en este tipo de compostaje, que trabajan a distintas temperaturas y bueno, cada una tiene su lugar, ¿no? En cierta temperatura actúan unas, después le dejan el lugar para que trabajen otras que descomponen otros tipos de cadenas de carbohidratos, proteínas, etcétera, en un rango de temperatura superior que nosotros lo vamos controlando, digamos, con un termómetro, puede ser un termómetro digital o analógico, en esa pila que nosotros hacemos de 60% de marrones y 40% de verdes. Hay otras técnicas también donde se puede pesar lo que uno va a compostar. Incorporando. Incorporando se puede pesar y se puede sacar relación carbono y nitrógeno y hacer diferentes mezclas y demás. Eso Juan tiene un trabajo muy interesante ahí hecho con el tema del compost que yo miré ahí en su canal, llevado adelante ahí en unos lindos contenedores al aire libre, donde está todo mezcladito, está bárbaro. No sé si Juan, vos querés agregar algo con respecto a eso. Hagan compost, hagan compost, van a aprender, hagan compost con materia prima orgánica. Si pueden hacerlo sin derivados animales, mejor. Si no, bueno, consigan animales de santuario, pidan. ¿Por qué sería esto de los derivados de los animales que Porque comentabas, a los Tambo? animales le dan hormona, le dan nervios, o sea, le dan antibióticos, le dan problemas, ¿viste? Hay una zoonosis, que es lo que hablaba hoy, el tema cuando mostraba la bacteria del cólera, que esa zoonosis está presente entre las especies. Por ejemplo, en el guano del murciélago, el murciélago es un animal que puede tener rabia, puede tener parásitos. Hemos sabido de casos donde se han incubado tenias, por ejemplo, que han salido del guano. Entonces, y hay que tomar conciencia de que cuando uno hace un compostí o cuando uno cultiva una planta, porque también lo hace, está incubando bacterias en ese Claro. medio. Y tener un dominio, un control, por lo menos un
saber lo que es el ecosistema te permite biodiversificarlo para lograr tus expectativas como jardinero. Primero que nada, que trabajando con nativo anda solo. Como dice Irene Ingham, dice, I'm a lazy gardener. Soy un jardinero holgazán que trabaja en los microbios. ¿Por qué? Porque el no-till se trata de no dar vuelta a tierra. Nosotros rescatamos las raíces de nuestros ancestros en general, a excepción del hecho de que no damos vuelta a tierra. Ellos no querían meter las máquinas que escupen petróleo, gas quemado, o sea, eso ya, ellos tenían la aposta de lo orgánico, nuestros ancestros más cercanos en realidad, porque esto de los químicos es bastante nuevo. Bastante nuevo en realidad. Y sobre todo acá tenemos la marca País Uruguay Natural también, que es totalmente algo recuperable, ¿entendés? O sea, se puede aprovechar, por ejemplo, combatir la cianobacteria con microorganismos, hacer un consorcio específico, así como cuando voy a mi jardín, miro y digo, voy a hacer un consorcio bacteriano específico para este ecosistema, perfecto. Lo hacemos también pensando en que va a haber un vertimiento a las aguas, y eso descontamina, haciendo compost de comida orgánica desde la casa, separando lo sintético por un lado y lo orgánico por el otro. Tomamos el primer paso para un cambio gigante, que es bajar la huella de carbono del humano y a su vez regenerar el suelo. Que con esto que decís, entonces pareciera ser que empezar a cultivar, o por lo menos, no quiere decir empezar a cultivar como si fuera una obligación, pero sí empezar a considerar estas estrategias, empezar a tenerlo en cuenta. Vos si ya Es en cultivaste sí, en sales, vos hoy hiciste una pregunta, si cultivo en sales que solamente introduciendo una bacteria, un biocontrol, ya sabiendo los problemas que tenés, podés saber el depredador natural que tiene el nicho evolutivo de depredar oidios, si es lo que tenés oidio, empezar a construir un microbioma alrededor del depredador natural del oidio. No hay empieza a mucha... ser, claro, es que empieza a ser una cuestión de incorporar también, ¿no? Bueno, esto, de tosear una Plantás, posibilidad. más te digo, plantás microbioma cítrico. O sea, mirá, culturás microbioma cítrico en una genética. Porque la planta libera exudados que intercambia con microorganismos a cambio de minerales. La planta diseña esos exudados con determinado sabor, aroma, para atraer a los que tienen nicho evolutivo de solubilizar el mineral que necesita en el momento que lo necesita. Y esa es la simbiosis, un intercambio. Lo hacen con bacterias y con hongos. A las bacterias las absorben por la raíz a las bacterias, les digieren toda la parte exterior, ellas se protegen en la endospora, suben hasta la punta de la planta, después se liberan y son renacidas, después de ser digeridas, se protegen y vuelven a incubar para solubilizar el hierro o el fósforo que la planta necesitaba. Entonces, si vos plantás lemon garlic, Ya tenés un microbioma de cannabis. Sí, perfecto. Bueno, chicos, tenemos un poco el tiempo que nos corre. Es difícil igual abarcar. Teníamos una tarea un poco maratónica o muy grande, ¿no? En una hora intentar enganchar lo máximo posible. Pero yo creo que dentro de todo hay varias cosas que se han hablado, cosas puntuales como empezar a cultivar, a empezar a incorporar poblaciones, darnos cuenta de que el cultivo tiene que ver mucho con la interacción con otros organismos por sobre una mirada lineal. Está bueno este aviso que estabas nombrando antes, ¿no? Que no porque venga de la naturaleza o de un animal necesariamente es benéfico a priori. Hay que tener un trabajo de observación Y también, un mirá, si trabajo de... usás pescado, el pescado está siendo atacado por bacterias, come carne de un medio anaeróbico que produce la cianobacteria. La gente va a la playa y se infecta. Totalmente, no, es que está presente. Bueno, chicos, voy a aprovechar para agradecerlos una vez más por haberme acompañado, por haber estado presentes. Valoro mucho el hecho de que estemos acá compartiendo esto con la gente que está del otro lado también. Creo que ustedes son dos grandes referentes en lo que respecta al tema. Me encantaría dejarles un poquito para que se puedan también despedir, comentar algo para algo que quieran decir para la audiencia y darle ahí el cierre. Yo por mi lado te agradezco el espacio y me parece que se dé esto
más a menudo y que haya más información en español y un soporte hecho acá criollo, digamos, ¿no? Para nuestra latitud, nativo, y que bueno, lo podamos propagar y que se propague por toda la ciudad en pos de la naturaleza, bro. Te súper agradezco. Vamos arriba. Un placer, Gerito. Tambo. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, como decíamos al principio, la verdad que estamos promoviendo la salud del suelo, nuestra salud, la salud de nuestro ecosistema, que eso es lo principal. Trabajamos con probióticos que ya están, los reintroducimos. Ahora me enteré, Silvana probó kombucha, bro, kombucha, de una marca comercial que lo venden ¿entendés? En los supermercados, ya está, ya llegó, ¿entendés? El probiótico está disponible también hoy por hoy para consumo humano, ¿por qué no? Para plantas, para cultivo orgánico. ¿Entendés? Totalmente. Es que ya está, digamos, ¿no? No hay que perder la oportunidad, también se le decimos a quienes están del otro lado, no se pierdan la oportunidad de probar al menos el cultivo regenerativo. Hay algo que va más allá también de lo que implica inmediatamente de nuestra producción o de nuestro cultivo, sino qué huella deja lo que hacemos. Y cuando el cannabis se legalice, por ejemplo, ¿cuáles van a ser las estrategias? Porque de alguna manera estamos introduciendo ahora un cultivo nuevo a este ecosistema que es la tierra, que es el suelo que habitamos, que es el suelo de nuestro propio país. Y si lo vamos a introducir trabajando de la manera en la que ya lo estamos haciendo, sin dudas vamos a tener más impacto en la misma vía en la que ya venía sucediendo. Entonces, es también una buena oportunidad para empezar a encontrar nuevas estrategias, por ahora que todavía es ilegal. Así que bueno, les agradecemos muchísimo a ustedes que están del otro lado, chicos, ustedes también. Y los esperamos en la próxima edición o capítulo de Bosque por Metro Cuadrado. Muchas gracias.